Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y poco a poco nos vamos ya acercando al final de este libro, del capítulo 28, libro importante y base para entender la vida de la primera comunidad cristiana y de sus protagonistas, siempre en medio de las dificultades, acompañados por Dios que no nos desampara. Dios que siempre nos acompaña con su Espíritu y nos bendice en todo momento. Capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, está hablando Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Recuerden que en el capítulo anterior hablamos de la defensa de San Pablo ante el rey Agripa y ante quienes le oían, contando San Pablo cómo era o cómo fue su conversión. Subimos a bordo de un barco de Adrumeto que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaban Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudieran atenderle. Partiendo de allí nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira de Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos frente a Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puerto Buenos, cerca de la ciudad de Lasea. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Entonces Pablo les dijo: amigos, yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir, esperando alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que está abierto hacia el suroeste y el noroeste y donde pensaban pasar el invierno. Estamos oyendo en este capítulo 27 esta travesía que hace Pablo en el barco rumbo hacia Roma. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograrían su objetivo. Llevaron anclas y costearon la isla de Creta. Pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Euroaquilón. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cables.
Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. Dificultades de Pablo en las relaciones humanas con respecto a querer dar a conocer la esperanza en la resurrección, dar a conocer el nombre de Jesucristo. Era encarcelado, era también golpeado y también pasaba por las dificultades en barco. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día, los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veían ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Vean ustedes cómo Pablo, en medio de las dificultades, de la desobediencia, el no tomarlo en cuenta, Pablo se dirige a ellos con verdadero sentido de fraternidad. Qué grande San Pablo. Ojalá que nosotros podamos aprender muchísimo y sobre todo a dominar nuestro temperamento. Amigos, esa forma fraterna, amigable que tiene San Pablo de dirigirse a ellos. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: amigos, estoy repitiendo el versículo 21, amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. ¿Ven? Ya no vale el pasado. Es importante ubicarse en el presente y lo que pasó, pasó. Ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdidas de vida. Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios a quien pertenezco, a quien sirvo. ¿A quién debemos nosotros servir? A Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. No a este mundo ni a las cosas del mundo. Y me dijo: Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo, pues amigos míos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como se ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Fíjense que San Pablo dice, en medio de naufragio prácticamente, en medio de la pérdida de las esperanzas, ánimo, y lo repite. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático. Cuando hacía la medianoche, los marineros presintieron la proximidad de tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En cierto momento, los marineros intentaron huir del barco y bajaban el bote salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles: hace 14 días que no tomamos nada, no hacemos más que esperar y permanecemos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Fíjense lo que es confiar en Dios y tener nuestra esperanza en Él. En medio de las dificultades, en medio del sentir el naufragio, seguimos dando esperanza y seguimos hablando de vida en el nombre de Dios. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total éramos 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco.
Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar, mientras aflojaron las cuerdas de los timones. Izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Interesante toda esta narración del capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que alguno se escapara nadando. Pero el capitán quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarrarían a tablones o a restos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra. Con Dios de nuestro lado, poniendo en Él la fe y la esperanza, saldremos siempre victoriosos de todo intento de naufragio. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.